En 1685 se abrió en Moscú el primer establecimiento de enseñanza superior, una academia llamada griega, pero que conservó la tradición latinizante de la Academia de Kiev. Para la autocracia, la aproximación al catolicismo entrañaba un peligro, el de importar en Rusia, junto con la cultura y la erudición, las ideas romanas sobre la independencia de la Iglesia en la esfera espiritual, respecto del soberano temporal. De hecho, en este final del siglo XVII, los patriarcas de Moscú dieron muestra de algunas veleidades autonómicas que podían justificar en la tradición bizantina auténtica y no falsificada por Moscú, pero que llegaban del ejemplo occidental. Fue por entonces cuando sobrevino la Revolución Petroviana. Pedro el Grande, con la ayuda de su obispo Teófano Prokopovich, impuso a Rusia una cuasi reforma. Una vez que los campesinos entraron en el vasallaje y que los boyardos y nobles fueron muertos o reducidos, la Iglesia era la única institución rusa que permanecía parcialmente fuera del control del Estado. Pedro el Grande comprendió que el medio más expeditivo de liquidar este vestigio sería la protestantización, entre comillas, forzada. Lutero había sometido a la Iglesia a los príncipes. Recientemente, Pufendorf, a quien Pedro el Grande había leído, había demostrado que jurídicamente el Estado era supremo y que el interés de la paz y de la seguridad pública requería que el clero le fuese devuelto. En el espíritu del luteranismo, la verdadera Iglesia es invisible y la libertad del cristiano completamente interior. ¡Qué buen servicio para los designios de la autocracia! El patriarcado de Moscú fue suprimido y reemplazado por el Santísimo Sínodo, copiado del Sínodo luterano, es decir, por un cuerpo de funcionarios eclesiásticos y civiles nombrados por el soberano para administrar los asuntos de la Iglesia. El reglamento del clero imitaba al de los estados luteranos y en particular al estatuto de 1686 del rey Carlos XI de Suecia. Contenía también afirmaciones teológicas claramente protestantes, como el principio según el cual basta la escritura sola para la salvación y por consiguiente la tradición es superflua. Con la excusa de luchar contra la superstición, se apuntaba contra la liturgia y los sacramentos de la Iglesia. En los seminarios, la escolástica luterana de Gerhard y la filosofía de Wolff, en el manual de Baumeister, suplantaron a Santo Tomás y Cayetano. Por lo demás, la intención de Pedro, llevada a cabo por sus sucesores, fue la de movilizar la escuela eclesiástica para convertirla en núcleo y semillero de la enseñanza estatal. Eso era lo que ocurría en la Alemania luterana, transformar el entramado de parroquias en una red de escuelas. Pero, para el espíritu del Imperio de Petersburgo, la misma red podía ser empleada con fines de policía espiritual. Consecuentemente, hacia finales del siglo XVII, la Iglesia ortodoxa sufre una grave pérdida de autoridad en los dos estamentos de la sociedad tan netamente establecidos, el pueblo y la nobleza. Una parte de las masas populares ha desertado de la Iglesia patriarcal. El Raskol se llevó lo mejor de la tradición.
Si la Santa Rusia se halla en alguna parte, ha de ser en las aldeas perdidas del nordeste que, por su alejamiento, se ven libres de las atroces persecuciones del poder central. Por otro lado, nace una multitud de sectas, no muy diferentes por su naturaleza de las existentes en la Europa protestante, antijerárquicas, iluministas, fundamentalistas. Son las que atraen el fervor popular. En la zona europeizada de Rusia, en la denominada sociedad, es decir, la nobleza y el cuerpo de funcionarios, no se toma en serio a la iglesia oficial, y de ahí derivan dos tipos de comportamiento. El primero, en la misma línea del laicismo petroviano, se orienta hacia el deísmo voltairiano, pero filtrado por las luces alemanas y vehiculado por lo que podríamos llamar la francmasonería del gobierno. El segundo busca fuera de la Iglesia cómo satisfacer sus necesidades religiosas. Por esta razón, Rusia, tras haberse dejado imponer por la fuerza la seca organización sinodal luterana, pervertida además por el proyecto autocrático, se abrió amplia y voluntariamente como para compensarse al otro aspecto del protestantismo alemán, al sentimentalismo y al misticismo pietistas. Para el pietismo alemán de la Universidad de Halle, y nos podríamos remontar sin duda hasta los proyectos religiosos de Leibniz, Rusia es un país de misión. Un judío ucraniano llamado Simón Todorsky, convertido a la ortodoxia y llegado a Halle para cursar estudios, introduce en Rusia en el año 1735 una traducción rusa del verdadero cristianismo de Arndt, libro tenido en honor en Rusia hasta comienzos del siglo XX. Spener, Arndt y Arnold figuran en las bibliotecas de los conventos rusos, así como Fenelón y la Imitación, muy estimada por el pietismo. Pero el vehículo más eficaz de la mística y del esoterismo de las luces fue la francmasonería, a la que pertenecían todas las gentes influyentes tanto en la corte como en las ciudades de Rusia. La Biblia iluminista sobre los errores y la verdad de Claudio de Saint-Martin, publicada en 1775, penetra en Rusia 2 años más tarde y es muy pronto traducida. El gran duque Pablo se inicia en los misterios de la masonería sueca en 1777. Su mujer, la futura emperatriz María Fedorovna, conoció a Saint-Martin en su principado prusiano de Mont-Belair. En 1780, la francmasonería se convierte, en su gran mayoría, pasando del racionalismo al misticismo. El editor Novikov difundió numerosísimos ejemplares de esta literatura. Un profesor alemán importado, Johann Schwarz, fundó la rama rusa de la Orden de Rosacruces, cuyo fin es la extensión del saber científico y filosófico y la ayuda al perfeccionamiento moral del hombre hasta conseguir una vida sin pecado, como Adán antes de la caída. Su continuador, Lopukhín, padrino de Kirevsky, desarrolla a finales de siglo en su opúsculo Algunos rasgos de la Iglesia interior, una mística de discreta heterodoxia. Se encuentran en esa obra los temas característicos de la caída de Adán, creado andrógino, exiliado de las regiones de luz. Se habla de la regeneración final de la Iglesia interior, verdadera Iglesia de Jesucristo, de quien la Iglesia establecida no es sino la figura esotérica. Se trata, en fin, el desciframiento soteriológico de la historia.
Es importante que el mismo Lopukhin haga alusión a la postura de oración al uso en el monaquismo esicasta y que haga editar indistintamente a Paracelso, Macario de Egipto, Molinos, Saint Martin y Gregorio Palamas. Se observa en efecto cómo se esboza ese sincretismo inconsciente de la teosofía moderna europea y de la patrística griega, que gravitará muy pesadamente sobre el pensamiento religioso ruso ulterior. Hubo en este mismo fin de siglo una contracorriente católica. Catalina había dado asilo a la Compañía de Jesús, disuelta por el Papa en toda Europa. En el territorio polaco anexionado se hallaban algunos colegios de jesuitas. Otros fueron abiertos en Petersburgo y lograron, sobre todo bajo Pablo I, algunas sonadas conversiones en medios cortesanos. Demasiado sonadas y cercanas a la corte como para no desencadenar reacción. Esta adquirió la forma de una verdadera revolución pietista que barrió a Rusia de 1815 a 1825. A la ola de choque llegada de Alemania se sumó la ola propagada hasta Rusia del gran revival cuáquero y de Wesley, que sacudía a Inglaterra generaciones atrás. Esta reacción no vino de la ortodoxia, demasiado debilitada para participar en ella, sino que es de pura inspiración protestante. Su iniciador, cosa normal en Rusia, era el emperador. Alejandro, leyendo la Biblia en traducción francesa, leyendo a los teósofos y poniéndose a la cabeza de la lucha contra Napoleón, se había convertido en 1812. En una carta que dirige a su hermana, le explica la diferencia entre la iglesia interior y la exterior. Le recomienda a Arnold Swedenborg, Saint Martin, la imitación, Taulero, a todos los clásicos del pietismo, y ni siquiera a un autor de la tradición ortodoxa rusa. A su alrededor se encuentran los hermanos moravios, los cuáqueros, Jung, Stilling, Bader, Madame de Krudener y otras figuras de la internacional pietista. La Sociedad Bíblica de San Petersburgo, implantada por ingleses, emprende por vez primera la traducción de la Biblia al ruso vernáculo. Biblia sin notas, sola escritura, a la inglesa, que no fue más allá del Nuevo Testamento. En el Santo Sínodo, el príncipe Galitzin, con sus amigos Lapsin, un alumno de Schwartz, y Koshelev, viejo amigo de Lavater y San Martín y de Eckhausen, tienen la decidida intención de establecer, según estas líneas todavía vagas, una nueva religión de Estado. Alejandro podía contar con el apoyo de la pequeña nobleza. En efecto, la tentación católica solo se daba entre la alta aristocracia y se unía a los sueños liberales de una monarquía controlada, a la inglesa, por la aristocracia, lo cual no era querido por la masa de pequeños nobles que preferían la igualdad bajo un déspota a la libertad asociada al privilegio. Además, carecían de medios para recibir una educación a la francesa y las ideas pietistas, propagadas por los artesanos, mercaderes, oficiales y técnicos alemanes, eran mucho más accesibles al estrato cultural y social en que se hallaban. Sin embargo, esta revolución abortó. El Estado se daba cuenta de los aspectos utópicos de la empresa y tampoco encontraba una oposición declarada. El metropolita de Moscú, Platón, se inclinaba hacia las ideas pietistas.